¿Alguna vez has sentido que tu vida perfecta se rompe en cuestión de segundos? ¿Que todo lo que creías real, el amor, la familia, la confianza, era solo una ilusión cuidadosamente construida? Eso fue exactamente lo que me pasó aquel día, un jueves cualquiera, cuando pasé en coche frente a la casa de mi yerno. Había salido temprano del trabajo. Quería sorprender a mi hija Brianna con una cena. Era un impulso de padre orgulloso. No la veía hacía semanas, y pensé que quizá podría pasar un rato con ella y con Dan, su esposo. Pero el destino tenía otros planes. Mientras me acercaba a su calle, algo llamó mi atención. El Lexus plateado de mi esposa, Margaret, aparcado frente a la casa de Brianna. Aquel auto no debería estar allí, debería estar en nuestro garaje. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apagué el motor, sin saber por qué exactamente, y me quedé mirando ese coche brillante que ahora parecía una señal. Algo estaba mal, muy mal. Me acerqué despacio a una de las ventanas laterales, esas que dan al salón. Las cortinas estaban apenas corridas, y entonces escuché la voz de mi esposa, su tono frío y calculador, como nunca antes la había oído. «Cuando el viejo firme los papeles, tendremos todo lo que planeamos», dijo riendo. Por un segundo pensé que había oído mal. Luego escuché otra voz, masculina, familiar. Dan, mi yerno. «Todo está listo», decía él con tono de abogado satisfecho. «Ella presentará la demanda en junio, por diferencias irreconciliables. Con las leyes nuevas, le corresponde la mitad de todo, más pensión vitalicia». Sentí que el mundo se me derrumbaba. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me delataría. Margaret rió otra vez, aquella risa que alguna vez amé. «Solo el negocio de construcción vale 12 millones», escuché decir a Dan con frialdad. «Sumando propiedades, inversiones y la casa de vacaciones, hablamos de casi 20 millones». Margaret soltó una carcajada. Ese sonido que alguna vez fue mi melodía favorita, ahora sonaba como la risa de alguien que acababa de ganar una apuesta sucia. «Nada mal para 2 años fingiendo ser una esposa devota», añadió. Me quedé paralizado detrás de la ventana, incapaz de moverme. Cada palabra era un golpe, una puñalada que abría heridas que ni sabía que tenía. Mi propia esposa y mi yerno, planeando destruir todo lo que había construido con mis manos. Mi respiración se volvió pesada. El sudor me corría por la frente, y aún así, el aire de abril me parecía helado. Una rama se quebró bajo mi pie, y por un instante el silencio reinó en la casa. «¿Oíste eso?», dijo Margaret con voz aguda. «Probablemente el gato del vecino», respondió Dan. Contuve el aliento. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que pudieran oírlo. Esperé largos segundos hasta que reanudaron su conversación, y encendí la grabadora de mi teléfono. Cada palabra venenosa quedó guardada. Me alejé despacio hasta el coche, con las piernas temblorosas. Cuando por fin cerré la puerta, me quedé mirando el volante. Las mismas manos que habían construido un imperio, que habían sostenido a Margaret cuando enfermó, que habían levantado nuestra casa con esfuerzo y amor, ahora temblaban por la traición. 25 años de matrimonio reducidos a una estrategia legal. Conduje sin rumbo durante minutos. No lloré, no grité, solo respiré. Y en esa calma absurda, supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. El hombre que salió de esa calle no era el mismo que había llegado. Algo había muerto en mí, pero también algo había despertado. Conduje de regreso a casa con las manos apretadas en el volante. No sentía frío ni calor, solo un vacío enorme en el pecho. Cuando llegué, apagué el motor y me quedé sentado en silencio frente a la casa que había construido con mis propias manos. Cada tabla, cada clavo, cada detalle, era una carta de amor a la mujer que acababa de escuchar conspirar en mi contra. Entré lentamente. El eco de mis pasos resonaba en la sala. Ese mismo lugar donde Margaret solía contarme su día, reír por tonterías o hablar de las compras que hacía con nuestras ganancias. Miré la foto de nuestra boda en la repisa. Ella con su vestido de seda,
Yo con un smoking alquilado y una sonrisa de hombre enamorado. Pensé en todos los años compartidos, en los aniversarios, en los viajes, en nuestra hija, y sentí que todo se había vuelto una mentira perfecta. Me dejé caer en el sillón y cerré los ojos. No iba a dejar que me destruyeran. No lloraría ni imploraría. Había pasado toda mi vida planificando proyectos, levantando estructuras, resolviendo crisis. Si podía construir un imperio desde la nada, también podía protegerlo. Pasé esa noche sin dormir, revisando documentos, cuentas, propiedades. Cada línea revelaba un rastro de engaño. Transferencias sospechosas, gastos innecesarios, pagos a nombre de Dan. No era solo una aventura, era un robo calculado. Cuando amaneció, llamé a mi contador y a mi abogado. Les pedí que congelaran todo acceso compartido y que aseguraran los fondos de la empresa. Luego hice otra llamada, a un viejo amigo, un investigador privado. Le expliqué todo sin temblar. Necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad completa. Si ellos jugaban sucio, yo jugaría con estrategia. No buscaba venganza, buscaba justicia, y sabía que la mejor forma de ganarla era con inteligencia. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba por la ventana de mi despacho, todo parecía igual, pero nada lo era. Las tazas seguían en su lugar. El reloj marcaba su ritmo. Pero mi mente se movía con precisión quirúrgica. El investigador me llamó al mediodía. «Alan, creo que querrás ver esto», dijo. Su voz sonaba grave, casi contenida. Envié mi correo y abrí los archivos que me mandó. Lo que vi confirmó lo que ya intuía. Dan tenía deudas enormes, préstamos estudiantiles impagos, gastos en restaurantes caros, viajes que jamás podría pagar con su salario. Y Margaret, mi esposa, lo financiaba todo. Había transferido dinero a una cuenta conjunta con él, una cuenta que yo desconocía. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Rabia, por la traición. Alivio, porque ahora tenía pruebas. Decidí mantener la calma. No haría escándalos, no confrontaría todavía. En los negocios, uno nunca se mueve antes de tener todas las cartas sobre la mesa. Esa noche, Margaret volvió a casa con su sonrisa ensayada. Me abrazó como si nada pasara. «Tu día fue largo», dijo dulcemente. «Sí», respondí con una serenidad que la confundió. No dormí esa noche, pero no por tristeza. Era planificación pura. Al día siguiente visité el banco. Pedí hablar con el presidente, un viejo amigo. Congelamos todas las cuentas conjuntas, las líneas de crédito y los accesos compartidos. A mediodía, Margaret intentó usar su tarjeta, y supe por los mensajes que me había enviado que el bloqueo funcionaba. A las 3, Dan trató de mover fondos desde la misma cuenta. También falló. Y mientras ellos se desesperaban, yo sonreía en silencio. No por venganza, sino porque el poder había vuelto a mis manos. Ellos creían jugar al ajedrez, no sabían que yo era quien movía las piezas. Las llamadas comenzaron poco después del mediodía. Primero Margaret, con voz temblorosa, intentando sonar dulce. «Alan, cariño, hay un problema con las cuentas. El banco dice que están bloqueadas. ¿Sabes algo?» Su tono cambiaba entre inocencia y nerviosismo. «Debe de ser un error. Hablaré con el banco», respondí con calma. No pensaba darle ni una pista. Minutos después, Dan llamó. «Alan, viejo amigo, me comentó Margaret que hay un inconveniente bancario. Si necesitas que revise los documentos legales, puedo ayudarte». Su tono fingidamente profesional me revolvió el estómago. «Agradezco la oferta, Dan, pero ya tengo a mi equipo trabajando en eso», respondí antes de colgar. En mi oficina, observaba cada movimiento de ambos a través de los reportes del investigador. Sabía dónde comían, a qué hora se reunían y qué conversaciones tenían. Era como ver una obra de teatro donde los actores aún no saben que el público ya conoce el final. A las 5 de la tarde, Margaret llamó por tercera vez, esta vez sin disimulo. «Alan,
Necesito dinero. No puedo pagar el almuerzo. La tarjeta fue rechazada frente a mis amigas. Esto es humillante. Su voz temblaba más de vergüenza social que de preocupación real. Voy a revisar con el banco, querida. Quizá mañana todo esté resuelto. Colgué y me serví un whisky. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa me resultó agradable. Me senté en mi sillón y pensé en los años que pasé trabajando para construir algo duradero, solo para descubrir que quienes dormían bajo mi techo planeaban mi caída. No era un hombre roto, era un hombre despierto. La traición había destruido mi inocencia, pero también había despertado mi mente estratégica, y sabía que el verdadero golpe aún no había llegado. Solo estaba preparando el tablero para el movimiento final. Al día siguiente amanecí con la cabeza clara. Ya no había confusión, solo un propósito firme. Pasé la mañana revisando los reportes del investigador privado. Cada detalle encajaba como piezas de un rompecabezas que yo mismo había ignorado durante demasiado tiempo. Dan no solo tenía deudas, también estaba siendo investigado por irregularidades en su despacho. Había usado fondos de clientes para cubrir sus propios gastos, y eso lo ponía al borde de perder su licencia. Margaret, mientras tanto, intentaba mantener las apariencias. Llamó a nuestra hija Brianna para contarle que yo estaba paranoico, que estaba controlando el dinero y que quizá necesitaba ayuda psicológica. No contaba con que Brianna me llamaría ese mismo día. «Papá, ¿estás bien? Mamá dice que estás actuando raro». Su voz sonaba preocupada, casi confundida. «Estoy bien, cariño». «No creas todo lo que oyes», respondí con serenidad. Pero su tono cambió. «Papá, hay algo más. Dan me ha hecho preguntas sobre tu empresa, sobre tus socios y tus activos. Dice que es por curiosidad, pero algo no encaja». Sentí que el aire se volvía más denso. «Gracias por decírmelo, hija. Has hecho lo correcto». Colgué sabiendo que Dan estaba intentando usar a mi propia hija para obtener información. Ese fue el punto de no retorno. Llamé a mi contadora, Sara, una mujer meticulosa y de absoluta confianza. «Sara, necesito protegerlo todo. Cada activo, cada inversión, cada cuenta. Que nadie pueda tocarlos sin mi autorización directa». «Entendido», dijo con firmeza. «En 2 días todo estará blindado». Mientras tanto, el investigador siguió observando. Margaret y Dan se reunían cada noche, cada vez más desesperados, discutiendo en cafés, murmurando estrategias, revisando papeles. No sabían que cada palabra quedaba grabada. Habían pasado de la arrogancia al miedo. Y yo, desde el silencio, solo esperaba el momento exacto para mover la ficha final, el golpe que haría caer todo su castillo de mentiras. 2 días después, todo estaba en su lugar. Las cuentas estaban protegidas, las propiedades a salvo, y los documentos legales actualizados con nuevas cláusulas que solo yo podía autorizar. ¿Alguna vez has sentido que tu vida perfecta se rompe en cuestión de segundos? ¿Que todo lo que creías real, el amor, la familia, la confianza, era solo una ilusión cuidadosamente construida? Eso fue exactamente lo que me pasó aquel día, un jueves cualquiera, cuando pasé en coche frente a la casa de mi yerno. Había salido temprano del trabajo. Quería sorprender a mi hija Brianna con una cena. Era un impulso de padre orgulloso. No la veía hacía semanas, y pensé que quizá podría pasar un rato con ella y con Dan, su esposo. Pero el destino tenía otros planes. Mientras me acercaba a su calle, algo llamó mi atención. El Lexus plateado de mi esposa, Margaret, aparcado frente a la casa de Brianna. Aquel auto no debería estar allí, debería estar en nuestro garaje. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apagué el motor, sin saber por qué exactamente, y me quedé mirando ese coche brillante que ahora parecía una señal. Algo estaba mal, muy mal. Me acerqué despacio a una de las ventanas laterales, esas que dan al salón. Las cortinas estaban apenas corridas, y entonces escuché la voz de mi esposa, su tono frío y calculador, como nunca antes la había oído. «Cuando el viejo firme los papeles, tendremos todo lo que planeamos», dijo riendo. Por un segundo pensé que había oído mal.
Luego escuché otra voz, masculina, familiar. Dan, mi yerno. Todo está listo, decía él con tono de abogado satisfecho. Ella presentará la demanda en junio, por diferencias irreconciliables. Con las leyes nuevas, le corresponde la mitad de todo, más pensión vitalicia. Sentí que el mundo se me derrumbaba. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me delataría. Margaret rió otra vez, aquella risa que alguna vez amé. Solo el negocio de construcción vale 12 millones. Escuché decir a Dan con frialdad. Sumando propiedades, inversiones y la casa de vacaciones, hablamos de casi 20 millones. Margaret soltó una carcajada. Ese sonido que alguna vez fue mi melodía favorita, ahora sonaba como la risa de alguien que acababa de ganar una apuesta sucia. Nada mal para 2 años fingiendo ser una esposa devota, añadió. Me quedé paralizado detrás de la ventana, incapaz de moverme. Cada palabra era un golpe, una puñalada que abría heridas que ni sabía que tenía. Mi propia esposa y mi yerno, planeando destruir todo lo que había construido con mis manos. Mi respiración se volvió pesada. El sudor me corría por la frente, y aún así, el aire de abril me parecía helado. Una rama se quebró bajo mi pie, y por un instante el silencio reinó en la casa. ¿Oíste eso?, dijo Margaret con voz aguda. Probablemente el gato del vecino, respondió Dan. Contuve el aliento. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que pudieran oírlo. Esperé largos segundos hasta que reanudaron su conversación y encendí la grabadora de mi teléfono. Cada palabra venenosa quedó guardada. Me alejé despacio hasta el coche, con las piernas temblorosas. Cuando por fin cerré la puerta, me quedé mirando el volante. Las mismas manos que habían construido un imperio, que habían sostenido a Margaret cuando enfermó, que habían levantado nuestra casa con esfuerzo y amor, ahora temblaban por la traición. 25 años de matrimonio reducidos a una estrategia legal. Conduje sin rumbo durante minutos. No lloré, no grité, solo respiré. Y en esa calma absurda, supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. El hombre que salió de esa calle no era el mismo que había llegado. Algo había muerto en mí, pero también algo había despertado. Conduje de regreso a casa con las manos apretadas en el volante. No sentía frío ni calor, solo un vacío enorme en el pecho. Cuando llegué, apagué el motor y me quedé sentado en silencio frente a la casa que había construido con mis propias manos. Cada tabla, cada clavo, cada detalle, era una carta de amor a la mujer que acababa de escuchar conspirar en mi contra. Entré lentamente. El eco de mis pasos resonaba en la sala. Ese mismo lugar donde Margaret solía contarme su día, reír por tonterías o hablar de las compras que hacía con nuestras ganancias. Miré la foto de nuestra boda en la repisa. Ella con su vestido de seda, yo con un smoking alquilado y una sonrisa de hombre enamorado. Pensé en todos los años compartidos, en los aniversarios, en los viajes, en nuestra hija, y sentí que todo se había vuelto una mentira perfecta. Me dejé caer en el sillón y cerré los ojos. No iba a dejar que me destruyeran. No lloraría ni imploraría. Había pasado toda mi vida planificando proyectos, levantando estructuras, resolviendo crisis. Si podía construir un imperio desde la nada, también podía protegerlo. Pasé esa noche sin dormir, revisando documentos, cuentas, propiedades. Cada línea revelaba un rastro de engaño. Transferencias sospechosas, gastos innecesarios, pagos a nombre de Dan. No era solo una aventura, era un robo calculado. Cuando amaneció, llamé a mi contador y a mi abogado. Les pedí que congelaran todo acceso compartido y que aseguraran los fondos de la empresa. Luego hice otra llamada, a un viejo amigo, un investigador privado. Le expliqué todo sin temblar. Necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad completa. Si ellos jugaban sucio, yo jugaría con estrategia. No buscaba venganza, buscaba justicia, y sabía que la mejor forma de ganarla era con inteligencia. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba por la ventana de mi despacho,
Todo parecía igual, pero nada lo era. Las tazas seguían en su lugar. El reloj marcaba su ritmo. Pero mi mente se movía con precisión quirúrgica. El investigador me llamó al mediodía. «Alan, creo que querrás ver esto», dijo. Su voz sonaba grave, casi contenida. Envié mi correo y abrí los archivos que me mandó. Lo que vi confirmó lo que ya intuía. Dan tenía deudas enormes, préstamos estudiantiles impagos, gastos en restaurantes caros, viajes que jamás podría pagar con su salario. Y Margaret, mi esposa, lo financiaba todo. Había transferido dinero a una cuenta conjunta con él, una cuenta que yo desconocía. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Rabia por la traición. Alivio porque ahora tenía pruebas. Decidí mantener la calma. No haría escándalos, no confrontaría todavía. En los negocios, uno nunca se mueve antes de tener todas las cartas sobre la mesa. Esa noche, Margaret volvió a casa con su sonrisa ensayada. Me abrazó como si nada pasara. «Tu día fue largo», dijo dulcemente. «Sí», respondí con una serenidad que la confundió. No dormí esa noche, pero no por tristeza. Era planificación pura. Al día siguiente visité el banco. Pedí hablar con el presidente, un viejo amigo. Congelamos todas las cuentas conjuntas, las líneas de crédito y los accesos compartidos. A mediodía, Margaret intentó usar su tarjeta y supe por los mensajes que me había enviado que el bloqueo funcionaba. A las 3, Dan trató de mover fondos desde la misma cuenta. También falló. Y mientras ellos se desesperaban, yo sonreía en silencio. No por venganza, sino porque el poder había vuelto a mis manos. Ellos creían jugar al ajedrez, no sabían que yo era quien movía las piezas. Las llamadas comenzaron poco después del mediodía. Primero Margaret, con voz temblorosa, intentando sonar dulce. «Alan, cariño, hay un problema con las cuentas. El banco dice que están bloqueadas. ¿Sabes algo?» Su tono cambiaba entre inocencia y nerviosismo. «Debe de ser un error. Hablaré con el banco», respondí con calma. No pensaba darle ni una pista. Minutos después, Dan llamó. «Alan, viejo amigo, me comentó Margaret que hay un inconveniente bancario. Si necesitas que revise los documentos legales, puedo ayudarte». Su tono fingidamente profesional me revolvió el estómago. «Agradezco la oferta, Dan, pero ya tengo a mi equipo trabajando en eso», respondí antes de colgar. En mi oficina, observaba cada movimiento de ambos a través de los reportes del investigador. Sabía dónde comían, a qué hora se reunían y qué conversaciones tenían. Era como ver una obra de teatro donde los actores aún no saben que el público ya conoce el final. A las 5 de la tarde, Margaret llamó por tercera vez, esta vez sin disimulo. «Alan, necesito dinero. No puedo pagar el almuerzo. La tarjeta fue rechazada frente a mis amigas. Esto es humillante». Su voz temblaba más de vergüenza social que de preocupación real. «Voy a revisar con el banco, querida. Quizá mañana todo esté resuelto». Colgué y me serví un whisky. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa me resultó agradable. Me senté en mi sillón y pensé en los años que pasé trabajando para construir algo duradero, solo para descubrir que quienes dormían bajo mi techo planeaban mi caída. No era un hombre roto, era un hombre despierto. La traición había destruido mi inocencia, pero también había despertado mi mente estratégica, y sabía que el verdadero golpe aún no había llegado. Solo estaba preparando el tablero para el movimiento final. Al día siguiente amanecí con la cabeza clara. Ya no había confusión, solo un propósito firme. Pasé la mañana revisando los reportes del investigador privado. Cada detalle encajaba como piezas de un rompecabezas que yo mismo había ignorado durante demasiado tiempo. Dan no solo tenía deudas, también estaba siendo investigado por irregularidades en su despacho. Había usado fondos de clientes para cubrir sus propios gastos, y eso lo ponía al borde de perder su licencia. Margaret, mientras tanto, intentaba mantener las apariencias. Llamó a nuestra hija Brianna para contarle que yo estaba paranoico.
que estaba controlando el dinero y que quizá necesitaba ayuda psicológica. No contaba con que Brianna me llamaría ese mismo día. «Papá, ¿estás bien? Mamá dice que estás actuando raro». Su voz sonaba preocupada, casi confundida. «Estoy bien, cariño. No creas todo lo que oyes», respondí con serenidad. Pero su tono cambió. «Papá, hay algo más. Dan me ha hecho preguntas sobre tu empresa, sobre tus socios y tus activos. Dice que es por curiosidad, pero algo no encaja». Sentí que el aire se volvía más denso. «Gracias por decírmelo, hija. Has hecho lo correcto». Colgué sabiendo que Dan estaba intentando usar a mi propia hija para obtener información. Ese fue el punto de no retorno. Llamé a mi contadora, Sara, una mujer meticulosa y de absoluta confianza. «Sara, necesito protegerlo todo. Cada activo, cada inversión, cada cuenta. Que nadie pueda tocarlos sin mi autorización directa». «Entendido», dijo con firmeza. «En 2 días todo estará blindado». Mientras tanto, el investigador siguió observando. Margaret y Dan se reunían cada noche, cada vez más desesperados, discutiendo en cafés, murmurando estrategias, revisando papeles. No sabían que cada palabra quedaba grabada. Habían pasado de la arrogancia al miedo. Y yo, desde el silencio, solo esperaba el momento exacto para mover la ficha final, el golpe que haría caer todo su castillo de mentiras. 2 días después, todo estaba en su lugar. Las cuentas estaban protegidas, las propiedades a salvo, y los documentos legales actualizados con nuevas cláusulas que solo yo podía autorizar. Margaret aún no lo sabía, pero legalmente ya no tenía acceso a nada. A las 9 de la mañana recibí la llamada de mi investigador. «Alan, la reunión que esperábamos será esta noche. Café Dalton, a las 7. Van a hablar de ti». Sentí una calma extraña, casi placentera. «Perfecto», respondí. «Graba todo y envíame el material». Pasé el día en silencio, observando el reloj avanzar con una lentitud insoportable. A las 7:05, mi teléfono vibró. Eran los primeros audios. Margaret estaba alterada. Su tono era de frustración y miedo. «Esto se nos está yendo de las manos, Dan. No puedo pagar ni la luz, y él actúa como si nada pasara». Dan respondió con furia contenida. «Debe sospechar algo, pero no puede probarlo. Si logramos que firme esos papeles del fideicomiso, todavía podemos salvarlo». «¿Salvarlo?», rió Margaret con sarcasmo. «Lo único que quiero es lo que me corresponde. Años fingiendo amor merecen una recompensa». Cada palabra era un golpe directo a mi pecho, pero también gasolina para mi propósito. Cuando terminé de escuchar la grabación, supe que había llegado el momento. Preparé un sobre con copias de todas las pruebas, transferencias, audios y mensajes. Luego llamé a Brianna. «Hija, necesito que vengas a casa esta noche. Es importante». Su voz sonó preocupada. «¿Pasa algo con mamá?». «Sí, pero necesito que lo veas con tus propios ojos». A las 8 en punto llegó. Se sentó frente a mí nerviosa.